There's dirt on my hands, strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Up to my chin, won't stop fighting to the very end. Many men try to reach it, many men have failed. Well, if you wanna get to heaven, you gotta raise a little hell. And I've been running from the law. Hope they won't shoot me down. Will you find me? Hope you find me. I'll be back home soon. When the sun rises, when the sun we all turn back. You know I've got your back. Would you ever do that for me? For me, for me, for me. Billy boy's gifted, you know you can't deny. Leave us empty-handed, 'cause you know we don't deserve that from you, from you, from you, from you. I wanna break my baby. You know she loves to fake it. I wanna break my baby.
pretty well. You're only worth how much you sell. Yeah. You've come too far, we both agree. Just give the people what they need. Well, will you turn away? Will you take my place? Does it start to show? Now the pressure's on. Will they call my name? When it all goes up in flames, oh, will you be by my side? I wanna break my baby. You know she loves to fade, yeah. I wanna break my baby, yeah. Oh, hold it down. Oh, break it down now. Oh, break it down. You know she loves to fade, break my baby. Clase buena y terminamos todo lo que son los aspectos técnicos del hardware, ¿no? Algunos detallecitos que ya no puedo perder más tiempo, ¿no? Podríamos avanzar ahora. El primer temario en realidad es nuestra materia, ¿no? No digo que el aspecto técnico del hardware no esté en nuestra materia, sí lo está. Pero más que todo es un repaso de arquitectura de computadores, ¿no? Que ustedes lo han visto con mucho más detalle de lo que lo he enseñado. Vamos a ver, jóvenes, el primer administrador. A ver, no nos perdamos, rapidito se los muestro, no nos perdamos. Recuerden que hay un recurso para cada... un recurso, digamos, para cada grupo de recursos. Disculpen, no sé qué que estoy buscando acá la diapositiva. O sea, para cada grupo de recursos existe un administrador, ¿no? Existe un administrador. Entonces, eso es lo que queremos nosotros mostrar, ¿no? Quiero mostrarles este momentito, permítanme. Rapidito nada más esto. Bueno, en los sistemas operativos, entonces voy a compartir la pantalla un momentito. En los sistemas operativos, entonces tenemos un grupo de recursos, ¿no? Algunos dicen rubros, ¿no? Como si fuera economía, digamos, ¿no? Bueno, voy a compartir la pantalla rapidito. Está en nuestra diapositiva, solamente muy rápido. Y aquí tenemos, ¿no? Estos son más o menos los recursos del hardware. Son altísimos por los recursos del hardware y de software, ¿no? También son altísimos. Pero entonces tenemos la CPU o también la CPU, ¿no? Recuerden que podemos tener más de una CPU.
o tener núcleos, ¿no? Que se pueden ver como diferentes CPU. Tenemos la CPU, la RAM, la memoria secundaria, los dispositivos y la red, ¿no? Eso es lo que tenemos. El problema, jóvenes, que tenemos es que al ser un sistema operativo multiproceso, la CPU o las CPUs, nosotros vamos a trabajar con una sola CPU, un código clásico, un curso clásico del sistema operativo, porque no queremos hacer planificadores de 2 niveles. Sí, se puede hacer, bueno, pero con planificadores ya tengo suficiente, sufro bastante, ¿no? Con un solo planificador, me hace con un planificador que tiene 2 niveles, o sea, un planificador de planificadores, digamos, se me hace más compleja la cosa. Entonces, el detalle es que al tener una o más CPU tenemos varios programas que están corriendo. Ese es el problema. Entonces, este grupo de recursos jóvenes, este grupo que es la CPU, digo un grupo, ¿no? Bueno, puede ser un grupo, puede ser más de una CPU, se crea un administrador, ¿no? Un administrador internamente, ya sea que sea en forma abstracta o sea en forma de código, ¿no? O sea, pero sí, digamos, hay un administrador que se encarga de darle la CPU a los procesos, ¿no? A los procesos. Muy bien, podemos continuar. Entonces pasamos a la siguiente unidad. Podemos pasar a la siguiente unidad y hacer esto de acá, ¿no? Entonces me voy a la pizarra y pasamos a la unidad, sería 4, ¿no? En este ejemplo, en esta ocasión, ¿no? Unidad 4. Y vamos a ver el administrador de procesos. Bueno, también se le llama administrador del procesador. Depende con qué lado lo veamos, ¿no? No importa, no tenemos por el nombre, ¿no? No tenemos por el nombre. Administrador del procesador. Ok. El administrador de procesos, vamos a poner acá, el administrador de procesos, lo vamos a abreviar ADM-PROC, ¿no? ADM-PROC. Administrador de procesos. Básicamente, voy a decir más puntual lo que pongo básicamente. Es el encargado de dar la CPU, a los procesos que están en ejecución. Vamos a ver después cómo funciona esto, vamos a verlo con detalle, ¿no? Cómo funciona esto. Y vamos a descubrir que no es nada extraordinario, digamos, no son, la gente que hace sistemas operativos son gente muy buena, estoy de acuerdo, pero tampoco son magos ni extraterrestres, ¿no? Tienen las mismas herramientas que nos dan a nosotros. Entonces, es encargado de dar la CPU a los procesos que están en ejecución. El problema, joven, es que la CPU, como lo vemos más adelante, la CPU, recuerden, es el que ejecuta el código. Y son diferentes códigos. Tenemos, qué sé yo, un proceso 1 que sea Word, digamos, un proceso 2 que sea un juego, un proceso 3 que sea reproductor de música. Entonces, hay problemas porque esos procesos todos quieren la CPU porque es el que ejecuta su algoritmo, ¿no? Su algoritmo, muy bien. Perfecto. Ahora, sigamos. Algo estoy viendo. También. Entonces, ahora sí, digo, básicamente, el ADM-PROC, el monitor de proceso, se divide en dos, ¿cómo llamarlo? En dos tareas, llamémoslo. Se dice proceso también, pero tareas, en dos tareas. Él tiene lo que se llama un planificador. Planificador, vamos a analizarlo esto cómo funciona. Y un despachador, ¿no? Un despachador o despacho. No podemos verlo con detalle, ¿no? Entonces, un administrador de procesos se puede ver como planificador más despachador.
¿no? Así de simple es los de forma básica. No tiene algunas cositas más, obviamente, pero para que nosotros lo entendamos es que tiene dos tareas, ¿no? Como si fueran dos proceduras, digamos, ¿no? Dos voids, digamos, void planificador, void despachador. Por el momento lo vemos así. Muy bien. Ok, vamos a ver cómo se implementa actualmente. Antiguamente esto era grave, ¿no? Implementación del multiproceso. O sea, cómo se implementa. Lo tenemos un poquito en las diapositivas, ¿no? Implementación del multiproceso. Más o menos lo tenemos en la diapositiva, en la diapositiva 1, creo, la tenemos. Y tenemos una animación, un GIF, ¿no? Que hice ahí, que se ve cómo la CPU va atendiendo a los procesos, ¿no? Ok, ¿recuerdan un poquito cómo se implementa el multiproceso? Más o menos. Muy bien, la técnica se llama, bueno, la técnica actual, ¿no? O sea, no ha cambiado de hace algún tiempo. Antes tenía que ponerle marcas en el código, era un lío para los pobres sistemas operativos de antes, ¿no? Ahorita todos utilizan esta técnica porque funciona y es buenísima, digamos, ¿no? No tienen que preocuparse mucho, el hardware les ayuda. Y esta es su técnica, ¿no? Entonces, esta técnica consiste en la implementación de multiprocesos. La implementación del multiproceso. Es una, se la hace con, o se lo hace, sería, ¿no? Porque implementación se hace con una técnica llamada tiempo compartido, ¿sí, no? Time sharing, ¿no? Time sharing, la cual consiste en asignar la CPU a un proceso un determinado tiempo, ¿no? Un determinado tiempo. Sí, lo vamos a explicar, si no lo han visto. Un determinado tiempo llamado quantum, ¿sí? Quantum o time slice, también lo dicen, ¿no? Slice es rebanada, ¿no? O rebanada de tiempo, ¿no? Una rebanadita de tiempo se le da a los procesos, ¿no? Se le da a los procesos. Bueno, enseguida lo explicamos esto y tenemos por lo menos la noción, ¿no? De que la CPU se le asigna un ratito a cada proceso, un ratito, y eso se llama quantum. ¿Sí? Un ejemplo idiota que hace el profesor es algo que ya está en la diapositiva. A ver, se tiene un solo cajero, ¿no? Se tiene un solo cajero. Ustedes ya saben la respuesta. El cajero significa la CPU, ¿sí? Y los clientes van a representar los procesos. Entonces aquí tenemos un cliente, hay un solo cajero, no hay donde sentarse y este es algo que vemos, ¿no? A ver si yo voy a pagar factura a un Farmacor o a veces hay unos puntos de Bancosol, ¿no? Creo que de Bancosol, donde dice el punto de cobranza, ¿no? No pagan más factura. Pero hay un solo cajero nomás que está ahí todo en un vidrio blindado ahí, nos cobra. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos este señor va al cajero, perdón, el cajero es otra persona acá, ¿no? Acá está el cajero. Entonces, el cajero representa la CPU. Entonces, el cajero conversa con él, ¿no? Conversa con él. Luego que termina con este cliente, el siguiente pasa. ¿Este sistema es monoproceso o multiproceso? Monoproceso. ¿Por qué? Porque está atendiendo a una persona. Claro, la CPU es, digamos, monopolizada, si quieren, por un solo cliente, ¿no? Por un solo proceso. Entonces, digamos que aquí estoy yo, digamos, ¿no? Esperando. Y justo me toca una chica que siempre digo la verdad, me ha tocado chicas que pagan, creo que el Jambal, no sé qué cosa, y tienen altísimas facturas ahí que pagan. En el Farmacor he visto eso. Digamos, la señorita tiene que pagar su Jambal, no sé cómo se llama su PEPAN, y traen unas así como facturas, no sé qué hace, uno imprime, paga y otra vez, ¿no? Entonces,
Imagínense cómo es monoproceso, porque el cajero solo puede atender a un proceso a la vez. Cuando el proceso finaliza, o sea, si eso es todo, gracias, hasta luego, decir yo paso. Pero fíjense la desventaja, ¿no? Por decir, por ejemplo, si esta señorita va a tardar 15 minutos, digamos, yo no puedo ir y decirle, oye, saliste, digamos, no puedo, tengo que esperar que el proceso finalice. Entonces, ahí vemos que el cajero lo atiende al cliente uno por vez. Entonces, monoproceso, monocliente sería, ¿no? Ya hemos dicho que los clientes son los procesos, ¿no? Entonces sería monocliente, un cliente a la vez. Entonces, cada cajero trabaja con un cliente a la vez, ¿no? Un cliente a la vez. Muy bien. Sigamos. Ahora, ¿cómo sería un cajero multiproceso? Para que ustedes lo entiendan, vamos a aprender la terminología, ¿no? Un cajero multiproceso es una idiotez del profesor. Esto sería un chiverío, ¿no? Esto sería un problemanga, sería. Pero vamos a suponer, ¿no? Esta es la CPU, es el cajero, ¿no? El cajero el que nos cobra, ¿no? El que cuenta la plata, todo. Y esta mesa, o escritorio, que quieran llamarle restante, esto le vamos a llamar RAM. RAM. Entonces, a la mesita o estante donde está el cajero, ese es RAM. Claro, el cajero solo va a atender a aquellos procesos que están en RAM, ¿no? Todo lo que se procesa en RAM. En una máxima, puede ser una especie de axioma, ¿no? Todo lo que se procesa en RAM. Ok, entonces ahí está. Entonces aquí tenemos, digamos, tres clientes. Entonces, los que están fuera de la RAM, fuera del estante de la CPU, no son atendidos. Claro, no es que todos ocupen más o menos el mismo campo, ¿no? En realidad puede haber procesos más grandes, o sea, yo digamos que soy gordito, de repente ocupo dos espacios, después otro, o sea, los espacios de los procesos no necesariamente son del mismo tamaño, ¿no? El proceso más grande y otro más chico. Bueno, pero creo que se entiende. Y de pronto, cuando entramos nosotros a este banco cooperativa, hay un letrero que dice así, Quantum igual, ¿cuánto le ponemos? 30 segundos. Quantum 30 segundos. Nos ponen un letrero ahí. Quantum 30 segundos. ¿Esto qué significa, Juan? Que el quantum sea 30 segundos. Claro, no significa que es la cantidad de atención que le da la CPU, o sea, el tiempo de atención, perdón. Quantum es tiempo. Digamos, el tiempo de atención que se le da a un proceso antes de cambiar de proceso. Es decir, no esperemos, por ejemplo, si es la chica que está pagando Yambal, digamos, ¿no? Y si esta chica la que está pagando Yambal, no se va a quedar, no va a poder hacer todo en 30 segundos. Lo que hace es simplemente el cajero la atiende 30 segundos. ¿Qué desea usted? Quiero pagar un factura. Entonces comienza a darle, qué sé yo, una factura, se acabó su tiempo, se acabaron los 30 segundos, entonces la CPU cambia a la siguiente persona. La siguiente persona tiene 30 segundos para hablar con el cajero, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Quiero cambiar $100, quiero que saco los $100, se acabó su tiempo, señor. Y luego viene acá, ¿no? Con este también quiere hacer algo. Cuando vuelve a la chica otra vez, después vuelve a la chica otros 30 segundos, y ya la chica comienza a darle la factura, y así, ¿no? 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. Entonces, si nosotros le damos 30 segundos a cada cliente, los otros no esperan, ¿no? Por eso esa es la ventaja del multiproceso. En el monoproceso, vieron que yo estaba, ¿no? Imaginariamente yo estaba detrás de la chica que pagaba Yambal. Entonces tengo que esperar hasta que la chica finalice de pagar todas sus facturas, 15 minutos. Pero en cambio acá, si yo estoy al ladito de la chica, como lo pueden ver en el gráfico, no pasa nada, ¿no? ¿Verdad? A mí me van a atender, porque la chica va a recibir 30 segundos, yo 30 segundos y el otro 30 segundos. Muy bien. ¿Alguna consultita? No, Entonces, esta es la historia
digamos, es la, qué sé yo, ¿no? El ejemplo más idiota que hace el profesor, creo, de toda la materia, pero se entiende, ¿verdad? Se entiende que la CPU va teniendo un ratito, se llama tiempo compartido. Entonces, en el mismo periodo de tiempo, en este caso, digamos, que se ve muy, esto vamos a ver que se llama planificación Rolls-Royce, ¿no? En el mismo periodo de tiempo, digamos, todos los periodos, no dije al mismo tiempo, simultáneamente lo estoy diciendo. En el mismo periodo de tiempo, todos los procesos habrán sido atendidos, ¿no? Habrán sido atendidos. Entonces, informa, bueno, si era un round robin que va más adelante, sería cada uno más o menos habrá recibido la misma cantidad de tiempo, ¿no? La misma cantidad de tiempo. Muy bien, ese sería nuestro ejemplo, ¿no? Ese sería nuestro ejemplo. Ahora, aprendamos dos cositas. Vamos con la terminología del time sharing, ¿no? Ahora, cuando la CPU deja de atender a un proceso porque se le acabó el tiempo. A ver, veamos nuevamente. Digamos, la CPU está atendiendo como ven ahí en el gráfico, a la señorita que trabaja con Jambal. Se le cumplieron sus 30 segundos, entonces la CPU cambia al siguiente proceso. En este caso sería yo, digamos, que tengo, ¿no? Me dibujé flaquito, debe ser más gordito. Entonces, después de atender a la chica Jambal, le toca atender a mí, como ven en el gráfico en la pizarra. Eso sería un cambio de proceso, ¿no? Un cambio de proceso. Pero la palabra sería context switch, o sea, cambio de contexto, ¿no? Cambio de contexto. Pero este contexto lo vamos a ver, ustedes tienen la fortuna, ¿no? Como el grupo SA, digamos, ¿no? Que no lo ve esto. Se llama cambio de contexto, ¿no? Y vamos a ver que los registros de la CPU necesitan ser guardados, ¿no? Guardados. Entonces, al conjunto de valores del registro de la CPU se le llama contexto. Tranquilo, lo vamos a entender. Entonces, el time sharing entonces implica dos cosas, ¿no? En time sharing tenemos una terminología de dos cosas. Entonces, el tiempo compartido, time sharing, implica este mecanismo, ¿no? Estos dos fenómenos. Estos dos términos, no sé qué estoy hablando. Tenemos el quantum, y lo voy aumentando, ¿no? Único e indivisible, enseguida lo explicamos. ¿Qué tenemos acá? Indivisible. Único e indivisible. Tenemos el cambio de contexto. Aquí voy a escribirlo en inglés, ¿no? Context switch, ¿sí? También dicen switch context, no sé por qué. Context switch o cambio de contexto, ¿no? Cambio de contexto. Bueno, ¿cuándo ocurre el cambio de contexto? Entonces, se me pregunta, ¿qué es cambio de contexto? Cambio de contexto, yo no lo traduzco así, ¿no? En mi mente yo digo cambio de proceso. Cambio de proceso. Entonces, esto ocurre cuando la CPU deja de atender a un proceso porque se le acabó el quantum y cambia al siguiente proceso, ¿no? Entonces, esto ocurre cuando la CPU deja de atender a un proceso, Claro, ¿por qué? Porque se le agotó su tiempo, se le agotó su quantum. ¿No? Se le agotó el proceso porque se le agotó el quantum, ¿no? Porque se le agotó, ¿no? Se le cumplió, ya se le acabó su quantum, se le agotó su quantum. Por si acaso el quantum se abrevia Q. Se agotó su quantum, Q minúscula, ¿no? Y pasa a atender al siguiente proceso. Entonces, en el gráfico que tenemos acá, muy rápidamente, para que ustedes no me piden dibujar, no sé. Entonces, digamos, aquí está atendiendo a la señorita, y aquí estoy yo de ser el más gordito, ahí estoy yo, acá. Muy bien. Entonces, estoy aquí está atendiendo la CPU, está atendiendo a este proceso, y de pronto se acabó el quantum, ¿no? Se cumple el quantum, se cumplió el quantum. O sea, los 30 segundos se agotaron, ¿no? Entonces, en este momento se hace un cambio de contexto, ¿no? O, si quieren ustedes, el cambio de proceso, ¿no? Yo lo traduzco, en mi mente lo digo cambio de proceso. Entonces, la señorita de Jambal va a tener que esperar su próximo quantum. Entonces, yo aquí, que estoy más gordito, acá, me
me atienden a mí. ¿Sí? Entonces se hace un cambio, se hizo un cambio de contexto. Me hago el gringo, un context switch. Entonces simplemente a eso se llama cambio de contexto. Entonces tenemos dos palabritas. Tiempo compartido consiste en atender, ¿no? Atender a un proceso, atender un proceso de un determinado tiempo. Ese determinado tiempo se llama cuánto, ¿no? Se llama cuánto. Muy bien. Una de las cositas que siempre me preguntan por qué es único e indivisible, y parece que el término es el mismo, ¿no? Estos son por razones técnicas, ¿no? Entonces lo detallamos, desarrollamos esto que dice el quantum. El quantum es único e indivisible. El quantum es único e indivisible. Ya está bien. A ver, ¿qué significa único, digamos, no? Único. El quantum es único, ¿no? El quantum, a ver. El quantum es único. El quantum es uno, es único. ¿Esto qué significa? El quantum es único. Bueno, esto quiere decir, mis jóvenes, esto quiere decir que esto no quiere decir que el quantum, digamos, es para todos al mismo tiempo. Lo niego más bien al revés. No puede haber un quantum, digamos, ¿no? No puede haber un quantum, déjenme inventarme, de 20 segundos para un cliente, para un proceso. Estos 20 segundos es demasiado, ¿no? Y otro quantum de 30 segundos para otro cliente, ¿no? Para otro cliente. Entonces, no, digamos, qué sé yo, por ejemplo, digamos, este chico que está de cajero, digamos, de repente ella es su hermana o su novia, digamos, y él no va a decir, oye, para vos, el quantum te voy a dar 40 segundos a vos, porque son mi novia, son mi hermana, ¿no? Para todo es lo mismo. ¿Se entiende eso, no? El quantum es único, ¿sí? El quantum es único y no se puede dar un quantum más corto y a otro un quantum más largo. Eso no se da. Es por aspectos técnicos nada más, simplemente eso. Y no vamos a estudiar por qué, vamos a verlo. Si querían cambiar el quantum, tenía que volver a reprogramar un dispositivo que se llama cronómetro del sistema, ¿no? Timer, ¿no? El cronómetro del sistema. Muy bien. ¿Qué significa que el quantum es indivisible? Es indivisible. ¿Qué significa eso? Sí o sí tiene que acabar su tiempo, no cumplirse el tiempo. Claro, yo no puedo hacer cambio de contexto mientras no se cumpla el tiempo, mientras no llegue el quantum. ¿Sí? Lo vamos a estudiar más jóvenes, mientras no se haga una interrupción, no se puede ir a planificar a nuestro procedimiento que hace el cambio de contexto. Entonces, el quantum es indivisible, si no puedo cambiar de proceso, no puedo cambiar de proceso. En este caso hablemos de los clientes, ¿no? Pero si está por ratito. No puedo cambiar de proceso, sí. No puedo cambiar de proceso si el quantum no se ha terminado. No se ha terminado. Es decir, yo estoy charlando con el cliente y de repente me cae mal, digamos, no sé. ¿Qué es este? No, es fuerte. Cambio de contexto. No. Tengo que atenderlo los 30 segundos. No, me habló feo. No, nada. Tenés que cumplir los 30 segundos. No puedes cortarlo el quantum. No puedes cortarlo el quantum hasta que se complemente. ¿Se entendió eso? Hay una diferencia, ¿no? Entre único e indivisible, ¿sí o no, bueno? Cuando yo lo vi esto, yo creo que es lo mismo. No es lo mismo. Único que para todo es lo mismo, indivisible que no lo puedo cortar, ¿no? Un ejemplo idiota que yo pongo con él, porque yo a veces algunos de ustedes lo pillo en la calle veo al compañero y a la compañera, que son novios, ¿no? Eso no me interesa a mí su vida privada, ¿no? Pero digo, ¿no? Supónganse, yo digo,
yo digo, supongamos que el cajero, yo bromeo, ¿no? Que la cajera es una compañera de informática, ¿no? Y este compañero viene y se pone en la RAM, digamos, ¿no? Viene y se pone en la RAM, pero este chico está muy enamorado de esta chica. Este muchacho está muy, muy enamorado. Y va a ir a verla por lo menos, ¿no? Quantum 30 segundos. Escucha. Disculpen el ejemplo, pero es para que lo entiendan, que el quantum es indivisible. Entonces, cuando le toca a él, ¿no? En la cajera va para quantum, le toca a él. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué crees? ¿Qué deseas hacer? Quiero comprar, qué sé yo, quiero comprar, ay, que te viene aquí, quiero comprar un Colgate. Oye, viejo, ubicate, esto es un banco, ¿no? Entonces, ¿cuánto llevó eso, no? ¿Cuánto llevó eso? ¿Qué sé yo? Digamos, 10 segundos, ¿no? Hasta que la chica lo saludó, el muchacho enamorado le dice que quiere comprar Colgate. Pero como él en informática sabe esto, que el quantum es indivisible. Entonces, él se pone ahí en la RAM y comienza a mirar a la chica ahí. Y la chica tiene que aguantarlo, porque el quantum es de 30 segundos. O sea, la chica tiene que esperar que pasen los 30 segundos para recién hacer el cambio de contexto. Digamos, aquí otra persona, ¿no? Entonces dice, chao, andate, le dice, ¿no? Pero antes de los 30 segundos, la cajera no puede cambiar de contexto. Disculpa el ejemplo idiota, ¿se entendió, jóvenes? Eso de indivisible. Sí. Sí, para un ejemplo ridículo, pero es para que lo entiendan, ¿no? Entonces la chica va a tener que aguantarse, digamos, la mirada del compañero, ¿no? La mirada enamorada del compañero. Muy bien. Algo más me estoy olvidando, está todo bien. Perfecto. ¿Dónde se inserta el planificador y el despachador? Entonces, ¿dónde insertamos el concepto de planificación y despacho? O sea, ¿dónde lo hacemos? Muy bien. Ahora, con esta técnica, con el time sharing, ¿no? Lo pongo mejor completo, con la técnica time sharing, el planificador y despachador realizan estas tareas, ¿no? Estas funciones, tareas. Es que no quiero usar la palabra proceso, estas tareas. ¿Qué tarea? Bueno, el planificador, así, el planificador o schedule, como es normal. El planificador o schedule es el encargado, es el que decide, digamos, ¿no? Es el que decide qué proceso recibirá el próximo quantum. Ya él sabe, ¿no? Él sabe que el quantum es indivisible, único, ya lo sabe. Solamente decide qué proceso recibirá, qué proceso recibirá el próximo quantum. El próximo quantum. Si ustedes escriben quantum en Word o en algo que tenga corrector ortográfico, no le da errores. Es una palabra física aceptada. Dice que en el espacio hay lugares donde el tiempo pasa en forma diferente, ¿no? Por cuántos, ¿no? Un poquito acá, un poquito menos, un poquito más. Por eso quantum es variable, ¿no? Esa es otra historia, ¿no? Esa es otra historia. Pero la palabra quantum se ha tomado de la física, ¿no? Porque no sabía cómo explicar, digamos, que está en slide, que es muy feo. ¿A cuánto usamos pues lo que estamos usando los físicos? Pero adecuémoslo a lo que maneja. Entonces el planificador jóvenes, es el que decide cuál es el próximo quantum. Yo a veces lo veo cuando tengo una cooperativa, ¿no? Para mí que el planificador ahí no es la jefe de agencia, o el jefe de agencia, es el policía. A eso está, ¿no? Que existe acá, que venga acá, que pase una señora embarazada, estamos haciendo cola, ¿no?
no digo estemos sentados. Entonces, nos pasan adelante, a la señora que está embarazada o que tiene un bebé, nos ponen adelante, listo, él es el que decide, digamos, ¿no? Aunque no decide el quantum, por lo menos decide, digamos, quién va a atenderla, en qué orden va a atenderse a ese proceso. ¿Cuánto tiempo tengo, Juan, por favor? 3 minutos. 3 minutos, ok. Entonces, rapidito lo explicamos este concepto, entonces aquí está el cajero, ¿por qué le pongo los pies ahí? Ya. Muy bien, y aquí están los procesos, ¿no? Una vez más, esta es la RAM, y estos son los procesos, ¿no? En ejecución. Muy bien, digamos, él atiende a este, y aquí está el planificador. El planificador sería una persona que está acá, ¿no? Un planificador. Entonces, ¿se cumplió el cuánto? Se cumplió los 30 segundos. Y la CPU, una que lo mire, ¿no? Eso no se puede hacer, pero le dice, oye, aquí me doy el próximo cuánto. El planificador dice, dáselo a él. Y él, digamos, es su amigo, ¿no? Es su amigo. Pero le dice a él. Se cumplen los 30 segundos, ¿y qué hace él acá? Le dice el planificador, ¿a quién se lo doy? Dale otro quantum a ese. ¿Sí? Entonces le da otros 30 segundos, recuerden que es único, y dice que se lo da a este de acá. ¿Sí? De pronto se acabó el tiempo. Y la CPU dice, oye, ¿a quién no? A la chica que está en el medio. Bueno, ahí está. Entonces el planificador decide, ¿no? ¿A dónde se va a ir la CPU? ¿A qué proceso va a ser el cambio de contexto? ¿No? ¿A qué proceso va a ser el cambio? Simplemente eso, ¿no? No es tan complejo como esto, ¿no? No es tan así que él decía, no, este es mi primo, o este es mi amigo, este le va a dar cuándo. No, eso en la vida diaria. Aquí existen estructuras de datos que, por las estructuras de datos se define la política, digamos, de planificación, ¿no? ¿Qué pasaría con el despachador? Se me acabó el tiempo, ¿no? ¿Tiempo? ¿Cuánto me queda tiempo? 2 minutos. ¿1? 1 minuto, 2 ingeniero. minutos, casi 2 minutos. Ok, entonces lo cortamos y nos volvemos a conectar. Entonces hacemos una pausa comercial y continuamos. Entonces, ya vemos que el administrador del proceso está compuesto por un planificador y un despachador. El planificador solamente le dice, oye, ¿a quién le doy el próximo cuánto? Ahora, ¿qué haría el despachador? Digamos, la palabrita está correcta, ¿no? El despachador, así como lo entendemos, ¿no? Digamos, cuando nosotros vamos a recoger algo del correo, por ejemplo, hay alguien que nos tiene que despachar, digamos, ¿no? Nos tiene que agarrar y nos dice, aquí está, el despacho viene desde el otro lado, ¿no? Pero vamos a suponer que está ahí mismo, digamos, ¿no? Entonces, vamos a despachar, vamos a enviar, ¿no? Entonces, él agarra y le envía el sobre que nos llegó, digamos, ¿no? Entonces, es un despachante, él agarra y despacha, está bien aceptado. Aquí el despacho con él se hace de la CPU hacia el proceso, depende de cómo se vea. Es decir, despacho la CPU a ese proceso, envío la CPU a ese proceso. Eso se llama despacho. Tranquilo, cuando veamos los códigos algorítmicamente hablando, ahí vamos a ponerle los comentarios, ¿no? ¿A qué se llama dispatch, ¿no? Es enviar la CPU al código del proceso. Muy bien. Entonces, ¿qué hace el despachador? Simplemente, Jone, lleva unas anotaciones, para que se haga un efectivo cambio de contexto, ¿sí? Entonces, el despachador es el encargado de llevar a cabo un efectivo, ¿no? O sea, que funcione, ¿no? Un efectivo cambio de contexto. Cambio de proceso. O sea, cuando se cumple el quantum, entonces estos dos, ahorita vamos a ver, estos dos comienzan a trabajar, ¿no? Comienzan a trabajar. Acá un efectivo cambio de contexto. Entonces, aquí no lo podemos ver, jóvenes, no lo podemos ver mucho, pero con el ejemplo, por ejemplo, podríamos seguir con este ejemplo ridículo del cajero multiproceso. Y aquí tendríamos uno, una vez más. Yo le ponía otro ejemplo, ¿no? Supongamos que yo estoy aquí y aquí está ahora sí la chica
del llamar que está acá. Muy bien. Entonces, él me dice a mí, ¿no? ¿Usted qué quiere hacer? Claro, el planificador dice, va a atenderlo a ese señor, a ese gordito que está ahí ya. Ahora, le dice, no, me dice a mí, ¿qué se hace? Mire, quiero cambiar $50. Quiero cambiar $50. Y me hago el que busco los $50 y se acabó el tiempo. Entonces, obviamente, este viene acá. Habla con la chica de llamar, también saca una factura, se acabó el tiempo. Y después vuelve a hablar conmigo otra vez. Entonces, me dice, ¿en qué estábamos? O sea, va al planificador, el planificador le dice, atenderlo al gordito. Bueno, entonces, ¿en qué nos quedamos? Yo digo, oiga, le di los 50, no había dado los 50. Le di los $50, ahora usted deme la plata. Deme los 350 pesos por ahí, ¿no? Que me tiene que dar. Claro, si no hubiese un planificador, un despachador, ¿no? Yo me saldría con la mía, decía, haría estaría haciendo un delito, ¿no? Entonces, pero el despachador anota. El despachador dice, cuando hacemos antes que irme, el despachador anota, ¿no? El gordito ese, bueno, esto se llama, se llama PCB, esto es una cosita, anota, dice, este tipo te iba a dar los $50, pero no te lo dio. No te lo dio. Entonces, cuando la CPU, planificador aquí, al gordito, yo no hablo con el, o sea, yo cajero, no hablo con el cliente, hablo con el despachador, le digo, oye, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Me dice, mira, te estaba dando los 50, pero no te lo dio. Entonces, directamente deme los $50. Y él dice, ¿cómo sabe? No, porque tiene un ayudante que le va diciendo dónde se quedó. ¿Dónde se quedó? Entonces, el cambio de contexto va a donde se quedó. ¿Me hago entender o no, jóvenes? ¿Se entiende bien qué hace el despachador? El despachador anota dónde me quedé con un proceso, ¿no? En particular, con un proceso en particular. Y eso hace que la CPU continúe, en este caso el cajero continúe con el cliente donde se quedó. No dice preguntarle, ¿dónde nos quedamos? ¿Qué estábamos haciendo? No. El despachador anota todo y la CPU continúa, como si no hubiese habido quantum, digamos, ¿no? Continúa donde se quedó. No es tan complejo, jóvenes, esto no es tan complicado, digamos, en la computadora. Claro, en la vida real esto sería un desastre, ¿no? Porque cada uno que paga una factura, que no pagó la luz, que pagó el agua, se hace una discusión ahí. En cambio, acá por suerte son máquinas y vamos a almacenar lo que se llama el contexto, ¿no? Vamos a hablar de lo que se llama contexto más adelante. Bueno, pero sin embargo, jóvenes, el administrador del proceso, dado que digamos que por el mecanismo que va a trabajar, el administrador del proceso, jóvenes, se resume en un solo procedimiento, ¿sí? Aunque ambas tareas, digamos, son diferentes, tanto el planificador como el despachador se introducen en un solo algoritmo, ¿sí? Se implementa en un solo algoritmo. Entonces, aunque el planificador y el despachador hacen diferentes tareas, ¿no? Hacen diferentes tareas. Ambos, en la práctica, ambos se implementan en un solo procedimiento. Sí se rutina, ¿no? ¿Verdad? Una sola rutina. Procedura. No exactamente, ¿no? Porque un procedura tiene un sistema de llamada, ¿no? Pero no quiero meterme en eso. Cuando uno habla a nivel máquina, sí se rutina, ¿no? Rutina.
Puede ser un procedimiento, sí, pero la rutina es independiente de todos los otros, ¿no? Es como un programa aparte, digamos, ¿no? Es un código aparte. Muy bien. Entonces, tanto el planificador como el despachador se implementan en aquí, ¿no? Entonces, el void planificador. Void planificador. Entonces, este algoritmo, ¿qué tiene ahí? Tiene ambas cosas, ¿no? Tiene planificación, o sea, tiene el código para planificar y despachar, ¿no? Pero tiene planificación más el despacho, ¿no? El despacho, más despacho. Entonces, ambos componentes del administrador del proceso, están implementados en un solo procedimiento, en un solo procedure, en un solo void, digamos, ¿no? ¿Se entendió esto o no, jóvenes? ¿Se entiende esto, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ¿no? Entonces recuerden, este es un planificador como sería un clic, digamos, ¿no? Como sería un clic en un... el evento, va a haber un evento que lo va a ejecutar este procedimiento, ¿no? Va a haber un suceso que lo realiza el hardware, ¿no? Se llama interrupciones de hardware, vamos a verlo eso. Pero este planificador, o este algoritmo de planificación, hace, qué sé yo, planificación y despacho, ¿no? Entonces, lo que hace él él hace ambas cosas, ¿no? Ambas cosas la hace en una cada vez que se cumple el quantum, se ejecuta el planificador. Vamos a ver cuando ya comenzamos a implementar el planificador. Entonces, ambos algoritmos de planificación y despacho se lo hacen en un solo procedimiento, digamos, ¿no? Es rutina, ¿no? En un solo procedimiento, en un solo void hacemos las dos cosas. No hay, digamos, un void planificador y un void despachador, no. Es uno solo y ahí hacemos las dos cosas. Por razones técnicas, vamos a verlo más adelante, que hay una máxima que dice, cada vez que se cumple el quantum, se ejecuta el planificador. Como a ver, recuerden, cuando ustedes eran jóvenes y estaban haciendo Delphi, ¿no? Ponían un botoncito y le hacían clic y tenían un procedimiento que se llama button 1 clic o algo así. ¿Se acuerdan? Button 1 clic, decía, ¿no? Entonces, ¿cuándo se ejecuta ese procedimiento? Fácil, cuando se hace clic. Cuando hacen clic, se ejecuta ese procedure de button 1 clic. Lo mismo acá. Este planificador no es cuando se hace clic, es cuando se cumple el quantum, se ejecuta este planificador. ¿Se entendió? ¿Jóvenes? ¿Se entendió? Sí, ingeniero, se entiende. Ok, muy bien. Entonces, más adelante vamos a ver la implementación cuando veamos esquema general de un planificador, ahí vamos a volver nuevamente a este concepto y vamos a hablar de esa, digamos, de axioma, digamos, ¿no? Algo que se cumple, sin explicar por qué. Si es que no quiero meterme en la implementación, muchas personas usan atajos, digamos, mentales, ¿no? Agarran y dicen, no pregunto por qué, simplemente lo uso, ¿viste? Pero cuando vea esto, uso esto, y cuando vea esto, uso otra cosa. Pero mejor es conocerlo conceptualmente, obviamente. Muy bien, ¿algo me estoy olvidando? No, está bien. Muy bien, vamos a pasar al siguiente tema, subtema, ¿no? De la administrador de procesos, que se llama el PCD. Vamos a verlo acá. El PCD. PCD significa Process, así. Process Control Block. Process Control Block. Bueno, su profesora de inglés me dice que no lo traduzca. Bloque de control. Bueno, es como un proceso del proceso, ¿no? Bloque de control del proceso, ¿no? Es un proceso sería, ¿no? Porque no está de forma genérica, ¿no? Bueno, comencemos por esto, ¿no? Comencemos por imposiciones, dice, ¿no? Cada proceso tiene un
y solo un PCB asignado. Les vamos a hablar sobre eso. Digamos, más o menos estas reglitas nos van diciendo que los PCB pertenecen a un proceso y tiene un y solo un. No puede haber que un proceso tenga dos PCB, no tiene uno nomás, un y solo un PCB asignado. Muy bien. Siguiente. Siguiente. Ahora, no puede existir un proceso que no tenga PCB. No tenga PCB. Eso no puede darse. Si eso ocurre, puede haber una pregunta de examen ahí. Dice, ¿no? ¿Qué pasa si un proceso, un código entra a la RAM y no se le asigna a la PCB? Ahorita no tenemos condiciones para responder a eso, ¿no? Pero vamos a ver que si un proceso, digamos, entre comillas proceso, porque ya no es proceso, si un proceso, digamos, no tiene PCB, si un proceso no tiene PCB, proceso entre comillas, ya no es proceso, es decir, no va a recibir la CPU. Recuerden que la CPU es el que ejecuta su algoritmo, ¿no? Ejecuta su algoritmo. Bueno, poner ahorita block, digamos, hablando a nivel más básico, a nivel más abajo del hardware, a nivel más cercano al hardware. Block significa un bollo de memoria continuo, eso significa block, ¿no? Entonces, block significa, inclusive en la memoria secundaria, por ejemplo, en los discos se llaman block también, a la intersección entre pista y sector, en el caso del disco magnético, y se llaman block o sectores, se llaman en el medio magnético, pero block significa disculpen la bollo de memoria contigua, digamos, ¿no? Contigua. Esta paleta contrastea, contigua sería uno al lado del otro, ¿no? Byte uno al lado del otro. Bollo de memoria, la paleta contigua. Bollo de memoria que se utiliza para algo, ¿no? Que se utiliza para algo. Y usan, no vemos el block de información, no sé si, pero es un pedazo de memoria, ¿no? Un pedacito de memoria contiguo, ¿no? O sea, uno al lado del otro. Bueno, ¿qué ocurre, no? ¿Qué ocurre? ¿Qué es el PCB? ¿Qué es el PCB? El PCB anota todo lo concerniente, todo lo que se necesita, ¿sabes? Un poquito los sistemas operativos de Sarena, ¿no? Todo lo que se necesita saber sobre el proceso. Todo necesita saber sobre el proceso para el uso, ¿no? El uso del planificador. Y también para el usuario, ¿no? Y también para el usuario, ¿no? Para el ser humano, ¿no? Voy a poner en inglés, ¿no? No poner el gringo. Para el usuario, ¿no? Para la persona que está manejando también. Esto vamos a ver que el administrador de tareas, por ejemplo, saca la información de los PCB. El famoso administrador de tareas, que es un programa nomás, no es un administrador, ¿no? Es una aplicación nomás. Él saca de los PCB la información que se ve ahí. Yo lo veo así, Juan, el PCB, por ejemplo, al grupo paralelo no uso la palabrita, digamos, RAID o class, digamos, ¿no? Sino que le digo que es como un papelito, ¿no? Donde se almacena toda la información del proceso. Entonces, si lo queremos ver, digamos, como un estudiante, digamos, al proceso, el PCB sería una hoja de papel, una hojita de papel donde ahí se almacena, digamos, en esa hojita de papel anotamos todo lo que ha hecho el estudiante, o lo que está haciendo, y lo que ha hecho, y lo que va a hacer, digamos, ¿no? Su registro de inscripción, todo lo que ustedes quieran. Entonces, hagan de cuenta que en una hojita de papel entran todas nuestras notas, todo lo que, la materia que estamos cursando en una hoja de papel. Entonces, más o menos como eso, como
no un histórico, ¿no? Sino la información de lo que está en ese momento haciendo el proceso. Resumiendo, ¿no? Resumiendo, un PCB, por ejemplo, puede verse como, en el caso de Delphi, digamos, ¿no? Se puede ver como un record, una construcción record, tipo record. En C sería como una construcción struct, como estructura, ¿no? Pero hasta la T nomás, struct. Y si lo ven en Java, que es lo que voy a escribir acá, lo vería como una clase. Como una clase. Entonces, si tengo una clase con todos los campos públicos, sin método, todos los campos públicos. Ahora, ¿qué campos hay en el PCB? O sea, ¿qué cosas almacenan en el PCB? Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué cosas guardamos, almacenamos en el PCB? Entonces, ¿qué datos se guardan en el PCB? La verdad, bueno, es que la respuesta es un poquito huyéndole, digamos, a la respuesta. No tan así, ¿no? Pero diría yo, cada sistema operativo decide qué campos, alguna persona a los campos dicen atributos, no siempre es así, ¿no? Pero, digamos, a los campos nosotros debemos decir, a veces le decimos atributos, ¿no? Entonces, a los campitos de esa clase, el sistema operativo decide qué campos de información, ¿no? ¿Qué campos tiene su PCB? Entonces, así, por ejemplo, el PCB de Windows, seguro, jóvenes, segurísimo, de Windows, no tiene los mismos campos que el PCB de Linux, digamos, ¿no? Seguro que sí. Cada uno le pone información que se necesita, que él necesita para trabajar, ¿no? Él lo necesita para trabajar. Entonces, cada uno de ellos necesita qué campo voy a poner, qué campo voy a anotar en el PCB, ¿no? ¿Qué campo voy a anotar en el PCB? Bueno, cada uno de ellos decide, ¿no? Decide qué campo va a poner. Yo le ponía un ejemplo, digamos, como ir a la hoja de inscripción, digamos, de la Gabriel y de una universidad privada, digamos, ¿no? Por ejemplo, esta es la hoja de inscripción. Esta es la inscripción, digamos, hoja de inscripción de la UARL. No me acuerdo, no es necesario. ¿Qué tenemos acá? De repente dice el nombre, este campito, el nombre es apellido paterno, apellido materno. Entonces, estos serían los campos, ¿no? De esta hoja, ¿no? ¿Qué sé yo? Después, qué sé yo, teléfono, correo, ¿no? Correo, no es inventable. Si me falta algo, discúlpenme, eso no es un ejemplo. Y aquí su dirección, ¿no? Entonces, esta es la hoja de la URL para incluir, aquí ponemos nuestro nombre, ¿no? Apellido paterno, materno, nuestro teléfono celular, y bla, 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 etc. Y la hoja, digamos, de una privada. Claro, van a tener algunas cosas que son en común, obviamente, ¿no? De repente van a tener, naturalmente, el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, y qué sé yo, teléfono, todo el más, y aquí está, por ejemplo, número de cuenta del cual debitar, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? De la cual debitar, nombre del papá, dónde vive el papá, todas esas cositas, porque hoy me interesa pues esto, ¿no? La platita. Entonces, dice el número de cuenta, ¿qué número de cuenta? De la cual número de cuenta había debitar, si hacemos débito automático. ¿Y cómo se llama usted que está, porque me va a entrar el papá que me inscribe? ¿Cómo se llama, dónde vive y cuál es su celular? O sea, ya los campos de esta hoja de inscripción digamos, de la universidad privada, difiere, obviamente, de la hoja de la UARM. Obvio, ¿no? Difiere porque tiene otros intereses, necesita otros campos. La universidad privada necesita otros campos para que le son, ¿no? Que le significa para su trabajo, para su funcionamiento. Bueno, pero obviamente tienen algunos campos en común, ¿no? Como cuáles serían, digamos, en este ejemplo.
Nombre, apellido paterno. Materno, teléfono, ¿no? ¿Verdad? Claro, no es la misma hoja de inscripción, pero algunos campos son obvios, digamos, ¿no? Que son muy, que sí o sí deberían haber, digamos, ¿no? Que sí o sí deberían haber. Entonces, continuando con esto, jóvenes, continuando con esto, sin embargo, con esto finalizamos. Sin embargo, los PCBs se han observado, ¿no? A lo largo del tiempo. Los PCBs de distintos sistemas operativos coinciden, ¿no? Coinciden en 4 campos. ¿Sí? Obviamente en 4 campos. En Windows yo creo que no sé cuántos serán, son muchos más, ¿no? Pero esto digamos de forma general, ¿no? Entonces, es decir, class PCB. ¿Sí? Class PCB. Va a tener un campito, todos los campos son públicos, ¿ok? Esta clase es simplemente como es un bloque, es un grupo de campos, nada más un grupito de campos. Es un bloque. Yo estoy viendo como clase, pero si quieren verlo como clase, sería un clase con todos los campos públicos y sin métodos, ¿no? Entonces aquí estaría el campo pi, digamos, ¿no? Aquí estaría el pi. Hasta el día de hoy se utiliza pi, hasta en China le ponen pi porque no quieren cambiar ese término. Y aquí está el nombre de imagen en un string. Nombre de imagen, nombre de imagen. El concepto de imagen no van a tener que esperar hasta que veamos hilos para que me entiendan que es una imagen. Siguiente, bueno, este es de algún tipo, ¿no? Algún tipo, depende de qué tipo de memoria qué tipo de administración de memoria estamos usando. Y este dice el bloque de RAM que ocupa el proceso. Tranquilo, no se preocupen, cada uno de ellos lo vamos a detallar. Y tenemos, esto sí, ¿vale? Es el detallecito, ¿no? Tenemos un vector, ¿vale? Un vector que se llama registers, ¿no? Registers, o registers, ¿no? Esto, el campito register es de uso interno, ¿no? Este es de uso interno del sistema operativo. Este señorcito de acá es el que va a hacer el cambio de contexto, ¿no? Esta es la clave. Fíjense, lamentablemente esto, digamos, en el grupo SA, el grupo de DALA 7, no puedo explicárselo, ¿no? Porque esto implica un trabajo de conocimiento del hardware, ¿no? Cómo trabaja, digamos, cómo se genera el quantum y todo eso, ¿no? Entonces, el campito register es de uso interno, ¿no? No lo muestra el administrador de tareas, obviamente, y es utilizado por nuestro void planificador. Y nosotros lo vamos a utilizar. De hecho, en cada uno de nuestros ejercicios de planificador, ya sea en el práctico o en el examen, vamos a utilizar el campito register, ¿no? Porque es de uso, a nosotros nos toca hacer eso, ¿no? Trabajar con el campo register porque nosotros vamos a implementar los planificadores. Muy bien. Bueno, gráficamente, para finalizar, jóvenes, esto, si no quiero usar la palabra PCB, no puedo hacer lo mismo que esta hojita, ¿no? Gráficamente puedo hacer el PCB así. Entonces, gráficamente esto sería así, ¿no? Gráficamente, entonces diría el PCB. Hay un profesor ahí de estructura de datos que pasa a las 11:30. Este tipo no sabe nada, es una cajita. Yo lo hubiera gustado, van a ser los jefes de carrera. Entonces, digamos, sería como una caja, o sea, como una hoja, digamos. Y aquí estarían todos los campos, ¿no? Este sería el campo click, este sería el campo nombre de imagen. Mayormente usamos este, ¿no? De usar la clase, ¿no? Y aquí sería el block rank. Y este sería el campito register, ¿no? Pero para indicarle al que está viendo, le decimos que este es un vectorcito, ¿no? Casilla número 0, casilla número 1, casilla número 2, ¿no? Entonces aquí está en un vector, ¿no? Para ver las corchetitas ahí nos cuenta que es un vector. Entonces gráficamente nosotros veríamos a un PCB. El PCB sería como una hoja de papel, si quieren una caja con estos cajoncitos, ¿no? Con estos campos. Y eso sería gráficamente el PCB. Vamos a escribir más adelante, en nuestra próxima clase, que
el planificador en realidad, jóvenes, no maneja los procesos. Lo hace por añadidura, en realidad maneja su PCB. ¿Sí? Muy bien. Eso es todo por hoy. Antes de irnos, jóvenes, quería comentarles que ustedes saben que el viernes hay un referéndum, ¿verdad? Hay que ir a votar a la universidad. El detalle, jóvenes, es que el referéndum, como me están mostrando acá en los mensajes de WhatsApp, tal vez no se realice este viernes. Yo creo que sí, digamos, ¿no? Lo que pasa es que hay problemas de plata. No hay plata para... Y si no imprimen hoy día las boletas, son 92.000 boletas, ¿no? Más de 92.000 boletas. Imagínense, si no imprimen las 92 no se puede votar, pues, ¿no? Entonces, no hay plata así para eso, es para el material. Entonces, si el rectorado no, o sea, si la parte administrativa no deposita esa plata, digamos, es muy probable que el referéndum no se lleve a cabo. Entonces, si hay referéndum, obviamente no pasamos clase. Algunos de ustedes van a ser jurado de mesa, yo también creo que soy jurado de una mesa. Un ratito más se lleva el sorteo. Lo más seguro que me toque porque somos pocos docentes en la facultad. Y luego, si hay referéndum, obviamente no pasamos clases. Si no hay referéndum, jóvenes, la vida continúa. Pasamos clases. Así que tenga atenta a eso, por favor. De todas formas, en la sesión aviso le voy a poner clase tal día, ¿no? Le voy a poner clase tal día. Va a decir viernes 22, ¿no? Va a decir viernes 22. En caso de que se suspenda el referéndum. ¿Alguna consultita? ¿Ninguna? Ok, bueno, pasen buen día. Nos vemos el próximo viernes o lunes, ¿no? No sabemos. Viernes o lunes.